El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se ha caracterizado en materia de seguridad por dos estrategias. Una, abrazos no balazos, no generar una confrontación con los grupos criminales. Sin embargo, ha entregado como segunda opción la seguridad interior a las Fuerzas Armadas. El presidente ha defendido sus políticas en sus mañaneras. Sin embargo, llegamos a 52 meses de su gobierno con más de 151,000 homicidios dolosos. Tristemente, esto no refleja algo positivo en la materia de seguridad. Por el contrario, vemos máximos históricos en todos los delitos que tienen violencia. Esto retratamos hoy en Investigación. Dios santo. De 30 a 50% vamos a bajar en el sexenio la incidencia delictiva. Si no resolvemos el problema de la inseguridad y de la violencia, no vamos a ser reconocidos, recordados como buenos gobernantes. Lamentablemente, al cierre del cuarto año de gobierno, hemos roto récords en todos los temas de seguridad. Y eso sin considerar todos aquellos que no se encuentran visualizados porque se pierden en el mar de delitos que la gente no reporta. Cifras oficiales del gobierno federal sostienen que los delitos en México con la administración de Andrés Manuel López Obrador han llegado a máximos históricos. Este sexenio se reconocerá por ser el peor en materia de homicidio doloso, de feminicidio, de otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal, de extorsión, de otros delitos que atentan contra la libertad personal, de robo a negocio, de narcomenudeo, de trata de personas, de otros delitos que atentan contra la sociedad, de violación y de violencia familiar. El legado que deja este gobierno es un legado verdaderamente terrible. López Obrador ha insistido en dejar la seguridad en manos de las Fuerzas Armadas, pese a no tener resultados positivos con esta acción. Y claro que hay temas en materia de seguridad, pero la principal pregunta es, ¿por qué insisten en un modelo militarizado de la seguridad pública fracasado? Se ha duplicado la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles en los últimos 15 años y se han triplicado los homicidios. La violencia daña día a día el tejido social, al grado que en balnearios, plazas públicas y centros comerciales se han presentado actos de violencia de manera cotidiana. No puede ser que la mayor parte de recursos los detengan las Fuerzas Armadas y que las policías del país se encuentren absolutamente abandonadas. Ante esto, una de las decisiones más cuestionadas ha sido quitarle el presupuesto a las policías locales, dejándolas inactivas. Uno de los aspectos que quiero señalar es que sigue preocupándonos muchísimo el abandono de las policías locales. Por tercer año consecutivo en 2023, las policías municipales contarán con 0 pesos y 0 centavos. Queremos que los gobiernos locales asuman su responsabilidad y las fiscalías, las policías estatales han perdido entre un 30 y un 40% de recursos en lo que va de este sexenio. Y las policías municipales, insisto, están en 0 pesos. No debe sorprendernos también que ya estamos a niveles previos a la pandemia, superiores a previos a la pandemia, en materia de robos en transporte público y en la vía pública, que son los delitos que más afectan al ciudadano y que son de competencia local. Pero esas policías que se han visto afectadas en el presupuesto no van a poder operar. El sexenio de López Obrador es el peor de los últimos 6 en homicidios dolosos. Tras haber cumplido 53 meses de gobierno, se han presentado 151,836 asesinatos, de acuerdo con un seguimiento realizado por la consultora T-Research, lo que representa que cada mes en promedio hay 2,864 víctimas de asesinato en nuestro país. El último informe del gobierno federal señala que comparando abril de 2021 a marzo de 2022 con abril de 2022 a marzo de 2023,
En 4 ciudades se concentran más asesinatos. En Guerrero, Acapulco pasó de 446 a 461 y Chilpancingo de 67 a 93. En Guanajuato, Irapuato pasó de 222 a 246 y en el Estado de México, Chimalhuacán pasó de 106 a 136 y en Naucalpan de 136 a 168 asesinatos. En síntesis, desde el inicio de la administración, el homicidio doloso ha bajado 17%. Pese a que la Secretaría de Seguridad, a cargo de Rosa Isela Rodríguez, ya ha mostrado en las conferencias mañaneras cifras a la baja, analistas expresaron que esto se debe al crecimiento de otros delitos y no a la reducción real de la violencia. El gobierno federal, en las distintas conferencias mañaneras, también con retroalimentación de las fiscalías estatales, han tratado de demostrar que hay una reducción de homicidios en el país. Esto no es así. Más bien los cárteles están lanzando una estrategia desde hace tiempo de ocultamiento, desaparición de los cadáveres. Esto con el objeto de que sus células delictivas no sean llevadas a prisión y tengan que purgar condenas por homicidio. En tanto que no hay un cadáver, no hay un homicidio y la persona se encuentra en calidad de desaparecida. En una serie de registros o de malos registros en donde evidentemente no nos están informando adecuadamente sobre el número de muertos que hay en el país. También hay que decirlo con toda claridad, en estos 4 años de gobierno han desaparecido más personas que en los últimos 2 sexenios juntos, más de 50,000 personas desaparecidas. Y creo que a esto hay que recordar un caso muy particular, que es el caso de Devani ocurrido en Nuevo León. Un caso de un feminicidio que se vuelve viral. Al inicio se reporta la desaparición de una mujer y hasta que no se dan a la tarea de buscar a Devani, encuentran a otras 5 mujeres que aparecían como desaparecidas, pero que ya estaban muertas. 5 personas que se hubieran mantenido en el registro de desaparecidos y que nadie estaba buscando, pero que ya habían sido privadas de la vida. ¡Métanse aquí, métanse aquí! ¡Ayúdame con la niña! La falta de presupuesto a instituciones de seguridad y de una estrategia eficaz de combate a la incidencia delictiva ha provocado que organizaciones criminales vayan apoderándose día a día de más territorio, como lo señala el especialista en temas de seguridad, David Saucedo. En donde quiera que tengamos un conflicto armado, normalmente están presentes esos 2 grupos con aliados locales. En Michoacán, los Viagras, Cárteles Unidos, recibiendo el respaldo del Cártel de Sinaloa en contra del Cártel de Jalisco Nueva Generación. En Guanajuato, es el estado de mayor violencia homicida. Es una confederación de organizaciones locales que reciben el respaldo del Cártel de Sinaloa para enfrentar a los jaliscienses. En Zacatecas, la mitad del estado controlada por Sinaloa y la otra mitad colindante con Jalisco, controlada por el Cártel Jalisco. Ciudades fronterizas. Normalmente se trata de grupos remanentes de los cárteles del Golfo, cártel de los Zetas, que están cuidando sus rutas de trasiego y que están enfrentándose ya sea contra las células de Jalisco o de Sinaloa. En el intento por acaparar el control del territorio, los cárteles han ejecutado hechos sangrientos, los cuales minimizan las autoridades. Los cárteles recurren al narcoterrorismo y atacan a la población civil con el objeto de influir en los medios de comunicación, de paralizar las autoridades, de calentarle la plaza a las organizaciones enemigas, de generar movimientos tácticos que obliguen al desplazamiento de las fuerzas estatales y federales. Entonces, el narcoterrorismo, aunque le molesta mucho al gobierno federal que utilicemos esa frase, el gobierno mexicano se resiste a aceptar que existe este tipo de eventos por un tema de nacionalismo, de imagen ante el exterior. Es algo que no le gusta al presidente. Y el presidente, cada vez que algo no le gusta, pues niega que exista. Ya no hay torturas, desapariciones, ni masacres. Ahí están las masacres.
Pese al discurso oficial, las masacres existen en México. En Zacatecas se registraron 15, 9 en Chihuahua, del total de 80 en los primeros 2 meses de este año. En el informe Galería del Terror, Atrocidades y Eventos de Alto Impacto, en su reporte del año 2022, también revela el asesinato de 147 mujeres con crueldad extrema, 110 mutilaciones, así como descuartizamientos y casos de calcinamiento. Ante el incremento de violencia, autoridades han venido normalizando los delitos, reduciendo su acción a pedirle a sus gobernados no salir a las calles, imponiéndoles cambios en su forma de vida, tras no poder combatir la inseguridad. La realidad los ha, lamentablemente, acostumbrado a medir la cantidad de tranquilidad en el menor número de muertos. Y de hecho, esta percepción de la realidad no es propia de algún estado en particular. A nivel nacional, conforme ha incrementado la demanda de seguridad, la paz la medimos en el número de muertos. Medimos las cosas en el negativo, en el contraste. No debiera de ser así. Cada vez los hechos violentos nosotros los vamos haciendo más parte de nuestra vida. Ya cada vez que escuchamos alguna noticia sobre un muerto o una balacera, ya la vamos normalizando. El Movimiento Antorchista Nacional, organización que ha sufrido ataques políticos en distintos sexenios, apunta que la ola de inseguridad que viven los mexicanos es terrible. La política de abrazos no balazos no está funcionando en México. Solo la semana pasada escuchamos 7 personas muertas en un balneario en Guanajuato, entre ellas un niño. Escuchamos 3 desaparecidos en Morelos que aparecieron al día siguiente muertos. Disparos a un hombre que pegaba propaganda de Claudia Sheinbaum en Acapulco, Guerrero. Cuando estaba haciendo proselitismo, estaba pegando microperforados. En un bar de Guerrero, balazos. El último ataque que sufrieron fue en Guerrero, donde una familia antorchista fue golpeada hasta quitarles la vida. Se trata de Conrado Hernández y Mercedes Martínez, quienes se encontraban acompañados de su hijo Vladimir, niño que fue estrangulado. Ya asesinados, fueron dejados en la parte trasera de su vehículo para después tirarlos a un barranco. Nosotros venimos a denunciar el ataque artero que le hicieron a Conrado, a Meche y sobre todo a Vladimir. Los golpes que tenían estaban dirigidos certeramente a la cabeza, indicándonos que los asesinos tenían muy claro dónde hacer daño para que ellos perdieran la vida. Los resultados de la autopsia hablan de que fueron asesinados a golpes los adultos y el niño fue asfixiado, fue estrangulado. Simplemente los asesinaron antes y arrojaron los cuerpos en el automóvil para intentar despistar un poco o simplemente esa fue la manera de deshacerse de los cuerpos. Así que no hay duda de que estamos ante un crimen político dirigido contra luchadores sociales, contra activistas del movimiento antorchista. Ante la ola de violencia y la impunidad que vive nuestra nación, los antorchistas hacen un llamado a protestar por la paz y la justicia en México. Lo que le queremos decir a la nación es que es momento de levantar un movimiento nacional en contra de la violencia. Un movimiento nacional para exigir justicia para Conrado, para Mercedes, para Vladimir, pero también para todos aquellos que no hayan recibido justicia en este país. Esperamos contar con el respaldo de todos los mexicanos porque es una causa que merece defenderse. Guerrero está ensangrentado, Guerrero está chorreando sangre. Y nosotros pensamos que debemos protestar, que no se debe normalizar, que no nos debemos acostumbrar a que a la gente se le asesine y se le aviente a un barranco y se salga con cualquier pretexto o con cualquier coartada superficial sin jamás detener a los criminales. El tiempo pasa, la ira social crece y estallan sistemáticamente en las fiscalías, como ocurre en la capital del país.
Agradecemos que se tome el tiempo para platicar con nosotros al obispo emérito Salvador Rangel Mendoza. Él es ex obispo que encabezó la diócesis de Chilpancingo, Chilapa, en el estado de Guerrero. Una zona difícil, una zona complicada, llena de violencia e inseguridad. Dicho sea de paso, no es la única en el país, como lo hemos podido constatar en este reportaje. Obispo, un gusto que esté con nosotros. Gusto en saludarle, Jesús Anaya, y a todo su auditorio. Obispo emérito, usted ha dicho recientemente que la violencia en el estado de Guerrero ha aumentado y además ha aumentado con esta nueva administración que dirige Evelyn Salgado. ¿Nos podría detallar cuáles son las diferencias en que ha aumentado? ¿Usted cómo ha observado el incremento de la violencia tanto en Chilpancingo como en el estado de Guerrero? Pues mire, yo tengo algunos datos que desde cuando entró López Obrador al gobierno del 2019 al 2022, a nivel nacional, ya llevamos 137,603 asesinatos dolosos. Es una gran cantidad que se han dado desgraciadamente, más que otros años. También se están dando pues, aproximadamente al mes 2,300 asesinatos dolosos, que eso pues afecta toda la comunidad. Y particularmente en Guerrero, particularmente aquí, en el 2021, tengo un dato, se dieron 1,469 homicidios de 4 personas por día. También de los feminicidios, llevamos hasta ahorita 101 mujeres asesinadas, que pues también es una gran cantidad. Son asesinadas 2 mujeres por semana y esto no se ha podido frenar. Otra cosa que también se da muy feo aquí en Guerrero, los desplazamientos. Ahorita en este año llevamos 311,000 víctimas de desplazamientos forzados. Aquí continuamente agarran gentes que se dedican a comerciar la cuestión de los combustibles y lo curioso que en el 2021 fueron tomados prisioneros 264 detenidos por la Marina por el narcotráfico y el tráfico de combustibles, pero de esos 264 ya dejaron libres 140 porque los jueces y magistrados no conocen las leyes marítimas y lo que hacen es liberarlos. En una palabra, hay una percepción de aumento de asesinatos y de la inseguridad. Y como usted bien lo ha dicho, no solamente en Guerrero, sino en muchos lugares de la República. Y aunque a mí se me hace curioso, el presidente López Obrador, cuando se le cuestiona sobre estos casos, él dice, tenemos otros datos. Le pudiéramos contestar también al presidente, tenemos otros datos. Les doy otro ejemplo, la gobernabilidad en el estado de Guerrero. Por ejemplo, hace 2 semanas yo subí a Tlapa, entonces hubo un bloqueo del autotransporte, pero atrás del autotransporte estaban los narcotraficantes, los que organizaron esto. También aquí cerca queda otro pueblo que se llama Tlacotepec, donde está otro grupo de estos de narcotraficantes. Ellos hicieron una gran fiesta, incluso se paseó con ese señor Necho, el jefe de los narcos,
con la presidenta de Chilpancingo, Norma Otilia, pero ellos también mandaron bloquear el pueblo para que no entrara el ejército, ni menos entrara la marina, lo que está pasando en Tierra Caliente. Y luego también, hace 6, 7 días, hubo otro bloqueo, no, el viernes, hace 8 días, hubo otro bloqueo en Acapulco. ¿Organizado por quién? Por los narcos. Y desgraciadamente acaban de matar al dirigente de los transportistas en Acapulco. Pero si los transportistas, movidos por los narcos, hicieron ese bloqueo, ¿quién mató a este señor? Yo también conozco una familia que habló conmigo donde uno de los taxistas que participó en el bloqueo, en la noche lo golpean y casi lo matan. Y mi pregunta es, si fueron los narcos los del bloqueo, ¿quién mató al señor o quién golpeó a este taxista? A mí me huele que es el mismo gobierno el que está en contra de eso. Bueno, son hechos concretos como los asesinatos. Ellos dicen que va bajando, pero va bajando ¿dónde? Asesinatos 2, 3 en Acapulco, en Chilpancingo, en Iguala, en Huitzuco, lo mismo en la sierra como en la montaña. Yo así pinto la situación. ¿Cómo se sienten? Y creo que la iglesia tiene el pulso de ello por su amplio recorrido en diversas zonas. ¿Cómo se siente el pueblo de Guerrero? ¿Se siente tenso? La encuesta que nos dice el INEGI que la percepción de inseguridad va bajando poquito. ¿Si en verdad es real este dato que nos da el INEGI para irnos calmando un poco? ¿O pues es un dato falso? Y la verdad, la población tiene, como nos decía, otros datos. ¿Cómo se siente el pueblo de Guerrero? Bueno, yo les daba un dato muy al principio, que en este año, bueno, 2022, que se contabilizó, era el año donde hubo más asesinatos. Entonces, ¿cómo pueden decir que hay una percepción más tranquila de la seguridad si nosotros continuamente hay asesinatos, asaltos en la autopista del Sol que va de México a Acapulco? Entonces, continuamente esto, yo creo que a la gente ya no nos pueden engañar tan fácilmente. Entonces, la impresión que tenemos sigue siendo de inseguridad. Por ejemplo, Chilpancingo, todos los días, 2, 3 muertos. ¿Cómo puede decir uno que hay la seguridad de todo eso? Yo, para mí, son puntitos rojos, puntitos de alarma que nos deben hacer que abramos más los ojos y poner pues ciertos remedios, ¿no? Y yo creo que a esta altura ya va a ser muy difícil hacerlo, pero es mejor hacer algo que no hacer nada. Si usted me preguntara, bueno, la iglesia, ¿qué está haciendo? En primer lugar, nunca hemos dejado las comunidades solas. Hace 3, 4 años tuvieron que bajar, era la violencia tan terrible en la sierra, en la montaña, que se bajaron los maestros, se bajaron los médicos, las enfermeras. Entonces, y los sacerdotes, a pesar de que, por ejemplo, Filo de Caballo tiene 2 entradas donde entraban 2 grupos diferentes y uno que estaba aquí. Y esos mártires de Filo de Caballo, le llegaba un grupo, los balaceaba, incluso la iglesia, llegaba otro grupo, los balaceaba, llegaba el otro, pero nunca dejamos los lugares como iglesia. Ahora, ustedes conocen un poquito mi trayectoria y yo siempre he dicho que tenemos que fortalecer el diálogo. Es lo único. Yo le decía este panorama que se nos presenta para el 2024, que cada día se van a empoderar más los narcos de la cuestión política y económica. Una de las soluciones es dialogar con ellos, que respeten la población, que respeten a los civiles y de alguna manera
pues hablar de algunos otros detalles. Ahora, yo creo que es muy tarde, pero yo siempre he dicho, y se han enojado algunos grupos delictivos conmigo, porque les he dicho que la Guardia Comunitaria, pues son sicarios y a eso se dedican, están contratados y pagados por ellos. Entonces, pues yo diría una ley o lo que fuera, entre menos sicarios, entre menos guardias comunitarias tengamos, va a haber menos sicarios y menos violencia. ¿Cuántos también, aunque ya una vez me regañaron de gobernación y me andaba yendo mal, porque yo dije que los mismos narcotraficantes le compraban las armas al ejército? Y entonces el otro detalle que yo le pregunté a un narcotraficante, bueno, ¿y cómo le hacen para las armas? Dice, no las traen acá. Entonces, yo tal vez me meto en un peligro en esta afirmación, pero es una verdad, es una gran hipocresía lo que está viviendo el gobierno y sabemos, si ustedes ven de lo que está pasando ahorita, San Miguel Totolapan, en Tierra Caliente, pues ahí se habla abiertamente del ejército que está inmiscuido. Entonces ahorita es una gran corrupción. Vamos a decir, yo creo que el gran pecado es una simulación, decir que hacen y no están haciendo, engañar a la gente en ese sentido. Padre, ¿cree que todas las familias que en estos días, en semanas pasadas, en meses pasados, que hayan sido víctimas de esta violencia y que hayan perdido a un padre, a una madre, a sus hermanos, a sus hijos, van a recibir justicia en el estado de Guerrero? Claro que no, simplemente los desaparecidos. Ya desde la gestión pasada de los derechos humanos, le ordenaron a la Fiscalía que invirtiera más dinero en la investigación de los desaparecidos. Yo simplemente me pregunto, ¿por qué ha crecido la acción del narcotráfico en México y en Guerrero? Por la falta de acción buena de las mismas instituciones. El narcotráfico ha ido llenando estos vacíos que el mismo gobierno va dejando. Yo lo que sí les digo, ¿qué fue lo efectivo para mí? Fue empoderar a la gente. Yo recuerdo que un Viernes Santo había asesinatos colgados por donde quiera, en Chilapa, y yo le dije a la gente, vamos a salir a las calles. Y la gente salió el Viernes Santo en la noche. Y el sábado... A protestar. La solución protestar. entonces está en que la gente proteste, exija justicia, exija paz. Exactamente, es la palabra que se utiliza, empoderar. Y entonces ha sido una de las maneras, el diálogo, el empoderarse, que la gente, por ejemplo, ese mismo Viernes Santo al Sábado Santo o Sábado de Gloria, se rebelaron las comunidades y fueron en la noche a bendecir su agüita a la catedral. Y desde ahí, para mí es otra de las soluciones, el empoderamiento. Y por ese camino, pues ahorita está una sugerencia de los señores obispos de hacer una comisión a nivel nacional de artistas, de políticos, actores civiles. Y yo creo que esa comisión es la que pudiera exigir al gobierno más verdad, exigir al gobierno no simulación, exigir al gobierno la paz. Gobiernos van, gobiernos vienen y el tema de seguridad no es prioridad para las autoridades. Un ejemplo es el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Han pasado 4 años y han dejado en el olvido a los ciudadanos. Se aproximan nuevas elecciones, hoy en el Estado de México y en Coahuila, para el siguiente año a nivel nacional. Los ciudadanos debemos cuestionarnos qué clase de autoridades merecemos para combatir este flagelo que es la inseguridad y la violencia.